vamos a hablar de los goleadores del fútbol paraguayo, porque hay que recordar, el máximo goleador, al menos en primera división, actualmente es Santiago Salcedo con 152 que volvió a goles. anotar ahora para San Lorenzo de penal. Así es ya en la categoría intermedia, pero una cantidad importante en primera división, 152. Después lo que han sobrepasado esos números también han sido Pablo Ceballos, que actualmente está en River con 112 goles, Néstor Camacho ya tiene 106 goles en Olimpia. Rodrigo López, Juan Zamudio. También los que, por supuesto, van a quedar en la historia de los goleadores, pero los que están activos nada más, mencionando también lo de Camacho, 106 goles, que ya ha superado esa barrera de los 100, y también está José Ortigoza con 102 goles. Y lo que ahora vamos a mostrarle, por supuesto, a todos los televidentes es quienes siguen con esa misma carrera de poder llegar o superar la línea de los 100 goles en el fútbol paraguayo, y justamente eso es lo que vamos a Te dejo comenzar ya entonces vos para que comandes, Giselle. a desarrollar. Y bueno, aquí por supuesto lo vemos a cada uno de ellos, lo tenemos a Beltrán, a Fernando Fernández, a Tacuara Cardoso, y vamos a empezar a detallar quiénes son los jugadores que están en camino para llegar a los 100 en el fútbol paraguayo. Así que arrancamos, y el que ahora está cerca es Guillermo Beltrán, el delantero del Sportivo Luqueño actualmente. 91 goles ha marcado en nuestro fútbol, de los cuales uno ha sido desde los 12 pasos. Y los números que vemos en pantalla hacen referencia a cuántos goles marcó Guillermo Beltrán utilizando o teniendo, por supuesto, estas camisetas. En el caso, cuando se encontraba en Cerro Porteño, marcó 48 goles, el club donde más marcó, siguiendo con Nacional 29 goles, 12 de octubre 6 goles, en el Deportivo Santaní marcó 5, en Guaraní convirtió 1 gol, y en el Sportivo Luqueño actualmente ha marcado 2 goles. ¿Y a qué club marcó más? Lo vemos también, el club al que más anotó es a Sol de América. Pablo César Velázquez, actualmente 86 goles en el fútbol paraguayo, 11 de ellos fueron de penal. Y con la camiseta de Libertad marcó 38 goles, con la camiseta de Rubio Ñu 26, en Cerro Porteño marcó 5, en Guaraní 7, en General Díaz 6 goles, y actualmente lleva marcados en el campeonato 4 goles con la camiseta del 12 de octubre. Y el club al que más anotó, Sol de América, con 9 goles, o sea, ha marcado 9 goles a Sol de América a lo largo de toda su carrera. Cuando no, también Tacuara Cardoso, Oscar René Cardoso, que aparece con 86 goles actualmente, de los cuales 15 fueron marcados de penal. 29 con la camiseta de Nacional y 57 goles con la camiseta de Libertad. Recordando que esto tiene que ver con el fútbol paraguayo, porque también ha marcado con la camiseta de Libertad en Copa Libertadores, también en Sudamericana. Entonces esto tiene que ver nada más con nuestro fútbol. Y anotó 10 goles a Guaraní y a Sol de América. Fernando Fernández, 85 goles actualmente en el fútbol paraguayo. Todos han sido a través de jugadas, no tiene desde el punto penal, y con la camiseta de Guaraní es lo que ha marcado una cantidad tremenda de goles, 84 en total, y por su paso por Olimpia también había marcado un gol. Recuerdo que había sido frente a Luqueño este único tanto que marcó con la camiseta del Decano. Al que más anotó fue al Deportivo Capiatá, 10 goles. Seguimos entonces con otro más, que es Julio Daniel Dos Santos. Julio Dos Santos, por supuesto, también 79 goles, tiene actualmente en el fútbol paraguayo, 17 desde los 12 pasos. Y con la camiseta de Cerro Porteño ha marcado 70 goles, y con la camiseta de Luqueño 9 goles. ¿A quién anotó más o a qué equipo anotó más? Fue a Guaraní, que marcó 10 goles. Antonio Vareiro, por supuesto, es otro de los que se ha caracterizado por una cantidad de goles. Ha pasado por 3 equipos de nuestro campeonato, 78 tiene actualmente, 4 marcó con la camiseta del Sportivo Trinidense, 9 con la camiseta de General Díaz y 65 goles con la camiseta de Libertad, y va a seguir marcando, por supuesto, y esto nuevamente repetimos que tiene que ver con nuestro fútbol. Entonces, 78 goles, y ha anotado a Cerro Porteño la mayor cantidad
de goles, 12 en total entonces por parte de Antonio Vareiro en su lista de anotaciones. Es observar entonces a continuación quién sigue en la lista. Roque Santa Cruz, cuando no, ¿verdad? Aparece el delantero de Olimpia, 77 goles en el fútbol paraguayo y todos con la camiseta de Olimpia. ¿Y a quién o a qué club anotó más Roque Santa Cruz? Fue al Deportivo Capiatá, 9 goles, porque recuerden ustedes también que en uno de los partidos inclusive había llegado a 4 goles. Recuerdo perfectamente ese partido donde fue una gran victoria de Olimpia y había marcado 4 y es uno de los clubes a quien más marcó Roque Santa Cruz. Ahí estuvimos observando entonces a todos los que están por llegar a la línea de los 100 goles, 6 en total, están cerca.